República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial número 4392 del 9 de enero de 2026. Hoy vamos a analizar un documento que nos da una instantánea muy clara de la actividad del gobierno, centrándonos en tres áreas principales. Sí, tenemos por un lado un decreto presidencial de un alcance económico tremendo que afecta al sector de los combustibles. Luego, una serie de nombramientos y traslados clave, tanto en el Ministerio de Salud como en el Ministerio Público. Y finalmente, la prórroga de un acuerdo que es estratégico para la navegación en el río Orinoco. Vale, pues vamos a desglosar esto porque tiene bastante miga. El primer punto, y yo diría que el más impactante, es el decreto presidencial número 5207. Hablamos de una exoneración de impuestos muy amplia. Amplísima. Se exonera el impuesto al valor agregado, el IVA, el impuesto de importación, la tasa por determinación del régimen aduanero y, por si acaso, añaden cualquier otro impuesto aplicable. Vamos que es una barra libre fiscal. Prácticamente. Y es sobre las importaciones y las ventas dentro del país, de combustibles, de derivados de hidrocarburos y también de aditivos e insumos para mejorar la gasolina. Y aquí la pregunta clave, claro. ¿Quiénes son los beneficiarios de todo esto? Pues aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. La lista es extensísima. Por supuesto, el Estado y las empresas que son de su propiedad. Lógico. También las empresas mixtas, y aquí da igual la proporción de capital, y luego el punto que más llama la atención, se incluye explícitamente a las empresas privadas. Vale, paremos aquí un momento, porque el razonamiento que se da en los considerandos del decreto es muy social. Mucho. Justifican la medida como un deber del Estado para garantizar el desarrollo, el crecimiento, y llegan a decir que el acceso a la gasolina es fundamental para la vida en sociedad. Exacto. No lo presentan como un simple incentivo fiscal, sino como una política de Estado, casi de primera necesidad. Entonces, si es tan fundamental y social, ¿por qué incluir de forma tan directa a empresas privadas? ¿No podría el Estado gestionar esto y asegurarse de que el beneficio llega, digamos, íntegramente a la población? Esa es la gran pregunta. A ver, la lectura oficial es esa: dinamizar la economía abaratando algo esencial. Pero si le damos una vuelta, Sí. podría ser una cuestión de pragmatismo puro y duro. Quizás es un reconocimiento de que el Estado, por sí solo, no tiene la capacidad o la agilidad para garantizar toda la cadena de suministro. O sea que necesita al sector privado para que el combustible llegue a la gente. Eso es, podría ser una estrategia de supervivencia económica, una especie de tregua o colaboración forzada con el sector privado, más que una decisión ideológica. Y todo esto tiene fecha de caducidad, que también es muy revelador. El decreto dice que el beneficio durará un año. Solo un año. Un año a partir del 12 de enero de 2026. Y claro, un año para planificar a nivel empresarial es poquísimo tiempo. Suena más a un parche, a una medida de choque que a una estrategia a largo plazo, ¿no? Totalmente. Un año fomenta la importación masiva a corto plazo, pero desde luego no la inversión en infraestructuras, porque nadie sabe qué va a pasar en el mes 13. Y ojo, hay otro detalle. ¿Cuál? El artículo 4 también los exime del impuesto a las grandes transacciones financieras en las ventas nacionales. Un momento. Ese impuesto es importante. Para quien no lo sepa, se creó en un contexto muy concreto para gravar grandes movimientos de dinero, ¿verdad? Exacto, para frenar la especulación en teoría. Afecta a toda la cadena de pagos. Al quitarlo para el combustible, no solo abaratas el producto. Claro. ¿Agilizas todo el flujo de dinero que hay detrás? Justo. Se facilita toda la logística financiera. Es otra pieza que nos dice que el objetivo es eliminar cualquier tipo de fricción, sea fiscal o financiera. Entendido. Pero no es una exoneración sin ningún tipo de control. El decreto establece un procedimiento. Sí, y es un punto clave. No es un hagan lo que quieran. Para poder importar, los beneficiarios tienen que presentar en la aduana una relación de los bienes, la factura y, lo más importante, un oficio de exoneración del SENIAT. Del SENIAT, la Administración Tributaria. Eso es. Y las aduanas tienen que llevar un registro detallado. Esto nos dice dos cosas: que el Estado quiere saber qué entra y quién lo trae, y que el beneficio no es automático. Hay que pedir permiso caso por caso. Correcto. Es un mecanismo de control discrecional. Se abre el mercado, sí, pero el Estado se queda con el interruptor en la mano. Es una liberalización muy controlada.
Y además el artículo 7 invita a las autoridades estatales y municipales a que hagan lo mismo con sus impuestos. Una alineación total. Una política de choque en toda regla, como decías. Claro. Y para ejecutar algo así necesitas que la maquinaria del Estado esté bien engrasada. Y eso nos lleva al segundo gran tema de la Gaceta, el flujo de personas, de poder. Sí, pasamos de la macroeconomía a la fontanería de la administración, que es igual de reveladora. Vemos un montón de resoluciones del Ministerio de Salud. Por ejemplo, se nombra a Nelda Carelis Morales Sánchez como directora de un área de salud integral comunitaria, una ASIC, en Mérida. Que eso es la gestión a pie de calle, ¿no? La atención primaria. Exacto. El modelo de atención primaria de allí, que integra los consultorios, los centros de diagnóstico, es el día a día de la sanidad de una comunidad. Pero al mismo tiempo, en el mismo documento, vemos un nombramiento de un nivel mucho más alto. Sí, el de George Javier Ruiz Valerio como director general de Gestión Económica en Salud. O sea, la persona que maneja el dinero de todo el ministerio. Vemos el poder a nivel de un ambulatorio de pueblo y en los despachos de la capital. Y hay un patrón que se repite en casi todos los nombramientos. También en el de Jonathan David Alcalá Fesviere como director del Hospital Universitario de Trujillo. La letra E al lado del cargo. Encargado. Encargado. No son directores titulares. Y ese detalle, que parece pequeño, nos dice muchísimo. Un nombramiento como encargado sugiere temporalidad, interinidad, ¿Y si es un patrón? ¿Qué nos puede indicar? inestabilidad quizá. Pues puede ser eso, una alta rotación de personal. O puede ser una estrategia de control. ¿A qué te refieres? Aquí es mucho más fácil cesar a un encargado que a un director titular. Mantiene a los funcionarios en una situación, digamos, de mayor dependencia del poder que los nombra. Una forma de tener flexibilidad para cambiar las piezas del tablero sin dar muchas explicaciones. Exacto. Para el poder central puede ser una herramienta de gestión, pero para los trabajadores de un hospital pues genera incertidumbre, claro. Y este baile de nombramientos no pasa solo en sanidad. El Ministerio Público, la Fiscalía, también tiene su ración de cambios. Sí, por ejemplo, vemos el traslado de la abogada Cecilia Sáez Rangel a una fiscalía municipal en Lara, o la designación de Leana Karina Cabeza González. Como fiscal provisorio en Sucre. De nuevo, la palabra clave, provisorio, es el equivalente al encargado. Y en su caso, fíjate en las competencias tan específicas que le dan. Sí, lo he visto. Penal ordinario, víctimas, niños, niñas y adolescentes y delitos de tránsito. Esto es una radiografía perfecta de la especialización del sistema. Un fiscal no lleva de todo, tiene áreas muy, muy delimitadas. Y al final todos estos movimientos, todos estos nombramientos y traslados llevan la misma firma. La del fiscal general de la República, Tarek William Saab. Es la demostración de cómo la cúpula gestiona sus recursos humanos por todo el país. Bien, pues ya hemos visto el flujo de energía con los combustibles y el de personas con los nombramientos. Nos queda el tercer pilar, el flujo de mercancías. El de la riqueza material. Y para eso nos vamos al Ministerio de Transportes y al río Orinoco. Aquí tenemos un adendum, que es básicamente una adición a un acuerdo que ya existía. Sí, se prorroga por 5 años una encomienda convenida que se firmó en el año 2020. Vale. Encomienda convenida suena muy, muy técnico. Si lo traducimos, es como si el ministerio le encargara la gestión del río a otras entidades públicas. Es una buena forma de verlo. Es una delegación formal de competencias a otros entes del Estado que se consideran más especializados. En este caso, la Corporación Venezolana de Guayana, la CBG, y el Instituto Nacional de Canalizaciones. ¿Y qué se les encomienda? Pues nada menos que el control del canal de navegación del río Orinoco. Administración, mantenimiento, peajes, terminales portuarios, todo. Y el Orinoco no es un río cualquiera. Para nada. Es la principal autopista fluvial del país. Por ahí sale una parte gigantesca de las exportaciones de materias primas que, precisamente, gestiona la CVG. O sea que quien controla ese canal tiene la mano en el grifo de una parte muy importante de la economía. Exactamente. Y se prorroga por 5 años. Y la justificación es que la CVG lo ha llevado adelante de forma óptima. Una validación de su trabajo, vamos. Totalmente, un espaldarazo. El propio documento dice que los recursos que se generan con los peajes se usan para el mantenimiento, el dragado, la señalización. Es un círculo que se retroalimenta. Eso es. El Estado básicamente dice, esto funciona, lo están haciendo bien, pues que sigan otros 5 años. Aquí, a diferencia del decreto de combustibles, sí que hay una planificación a medio plazo.
Entonces, si juntamos todas las piezas de esta gaceta, ¿qué foto nos queda? Pues nos queda la foto de un Estado actuando a 3 velocidades distintas pero conectadas. Por un lado, una medida de choque, casi de emergencia. ¿El decreto de combustibles? Corto plazo, 1 año, para inyectar energía en la economía ya, aunque sea cediendo beneficio fiscal al sector privado. Es la gestión del urgente. Exacto. Luego tienes la microgestión del día a día. Los nombramientos, los traslados. La fontanería del poder, la burocracia en marcha, asegurándose de que las piezas están donde deben. Es lo rutinario. Y finalmente, la visión a medio plazo. La renovación del Acuerdo del Orinoco por 5 años. Ahí no hay urgencia, hay estrategia. Se asegura el control de una infraestructura vital. Es la gestión de lo importante. Lo urgente, lo rutinario y lo importante. Todo en el mismo documento. Es una fotografía muy precisa de la maquinaria estatal. Sí. Y si volvemos al principio, al decreto sobre los combustibles, esa medida tan potente pero tan efímera, nos deja con una reflexión final. A ver, El decreto exonera a un abanico muy amplio de actores, sí, pero solo por 1 año. La pregunta no es solo qué pasará cuando acabe ese año. ¿cuál es la pregunta entonces? La pregunta es, ¿qué tipo de economía se construye con estos incentivos? ¿Cómo puede una empresa planificar una inversión seria, por ejemplo, en una red de distribución, si su principal ventaja, la exención fiscal, va a desaparecer en 365 días? Es imposible. Claro. Esto podría estar creando un mercado basado en la especulación a corto plazo, en el beneficio rápido, en vez de fomentar un sector energético que sea sólido y estable a largo plazo. Es una medida que puede solucionar un problema hoy, pero a lo mejor a costa de crear una incertidumbre mucho más grande mañana.